Que vayamos a Lucas, al capítulo 13, y hoy vamos a estar mirando del versículo 18 al 21. Son pasajes que parecen misteriosos, con un significado oculto, raro, pero vamos a ver que es muy claro a la luz de lo que veníamos. Lucas 13, ¿lo tienen conmigo? Mi Oscar, no sé si pudiste hacerlo. ¿Sí? ¿No? No pudo. Deme un segundito. Ok. Ya. Muy bien. Gracias, mi Oscar. Lucas en el capítulo 13, ¿lo tienen? En el versículo 18 al 21. Y dice así la palabra de Dios. Y dijo, está hablando el Señor, ¿no? Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Básicamente los dos están diciendo casi lo mismo. ¿Qué encontramos en esos dos pasajes? Si ustedes lo miran, Jesús dice en el versículo 18, ¿a qué es qué? Semejante. ¿Semejanza qué es? Una comparación. El Señor quiere comparar algo. ¿Qué es lo que quiere comparar? El reino de Dios con un grano de mostaza que se siembra, el reino de Dios con un poco de levadura que fermenta toda la masa. Entonces, no tenemos que ser muy hábiles para entender que el tema principal de este pasaje, ¿cuál es? El reino de Dios. Jesucristo quiere hablarnos del reino de Dios y quiere enseñarnos la influencia del reino de Dios. Cómo el reino de Dios influencia a nivel externo y a nivel interno en el mundo. Este es un pasaje muy asombroso, maravilloso. ¿Por qué? Porque miren el versículo 19. Jesús, ¿qué dice? El reino de Dios es semejante ¿a qué? A un grano de mostaza. ¿Cómo es un grano de mostaza? Pequeño, insignificante. De hecho, Él lo dice en Mateo 13. Es la más pequeña de todas las semillas que se pueden sembrar en un jardín. Ahorita vamos a explicar eso. Pero esa semilla tan pequeña, tan chiquita, puede llegar a ser un árbol ¿qué? Muy grande. Y puede ser tan grande ese árbol que las aves van a llegar, van a construir un nido y se van a quedar allí, viviendo, haciendo morada. También nos dice que el reino ¿cómo es? Como un poquito, Él lo dijo, ¿no? Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquito de levadura puede influenciar toda la masa. Entonces, ¿por qué esta promesa es asombrosa? Porque Jesús está hablando del reino de Dios. Y dice que el reino de Dios va a ser tan asombroso que vaya a llegar a niveles donde el árbol va a crecer mucho y lo va a saturar todo. De hecho, en la segunda parábola, ¿la masa qué es? El mundo. Y dice que la influencia del reino va a saturar a todo el mundo. ¿Por qué es asombroso este pasaje? O a mí en lo personal tanto este pasaje, porque Jesucristo está garantizando que finalmente el reino de Dios se va a establecer en todo el mundo, en todo lugar, en todo reino. Jesús dijo en Mateo 18, yo edificaré mi iglesia, yo, Cristo, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, ¿qué? No prevalecerán contra ella. ¿Quién puede detener la influencia del reino? Nadie. ¿Quién puede detener el crecimiento del reino? Nadie. ¿Quién puede detener a Cristo y el establecimiento de su glorioso reino aquí en la tierra y en el evento futuro? Nadie. ¿Por qué nadie lo puede detener? Porque Él mismo está garantizando que algo que empezó muy pequeño va a crecer de tal forma que aún los gentiles, los incrédulos y los paganos se van a beneficiar de ese reino glorioso
que se va a establecer. ¿Cuál es el punto que quiero que entiendan para iniciar? El reino de Cristo está garantizado porque Cristo lo prometió. El reino de Cristo va a ser influyente en todo el mundo porque Cristo es el que está encargado de saturar al mundo con su presencia, con su poder. Todo ojo lo verá. Todo el mundo verá la manifestación de un reino visible aquí en la tierra. Nadie podrá escaparse de la manifestación del reino de Cristo. Él mismo lo garantiza. Ahora, si hubo algo, miren, todos los teólogos están de acuerdo en algo. En que la Biblia, de principio a fin, el tema principal es el reino de Dios. Dios en el Edén, ¿qué hace? Aparece en 6 días, crea todos los cielos, crea todos los animales, al hombre, en el 7º descansa. Y él allí está manifestando su gloria, él está estableciendo su reino, el hombre tiene comunión con él. Pero ¿qué pasa con esa comunión? Se rompe por el pecado. Y el resto de la Biblia es cómo Dios va a restaurar ese reino. ¿Y quién es el restaurador del reino de Dios? Cristo. Y finalmente Cristo, quien es el restaurador del reino de Dios, aquellos que vienen por la fe en su nombre, podrán gozar del reino eterno. ¿Donde quién será el rey? Cristo. ¿Donde quiénes serán aquellos que se beneficiarán del reino? Aquellos que creyeron en Cristo. Es muy importante entender que es Jesús el que garantiza el avance de su iglesia, el avance del reino de Dios. La iglesia nunca debe buscar ser influyente al mundo en el sentido de adaptarse al mundo y ser como el mundo para estar a la vanguardia, para ser influyentes, para ser atractivos. Esta semana, el 31 de octubre, para mí fue muy impresionante el 31 de octubre. ¿Por qué? Jesús Adrián Romero, todos conocen a Jesús Adrián Romero, claro, ¿quién no conoce a Jesús Adrián Romero? ¿Qué hizo Jesús Adrián Romero? Se puso en el púlpito de la iglesia, disfrazó a un poco de gente de Thriller de Michael Jackson, puso toda clase de luces en el escenario y empezaron a bailar el Thriller de Michael Jackson. Después puso otra canción, la canción del orgullo gay, no me acuerdo cómo se llama, se me va el nombre, y todos empezaron disfrazados a bailar la canción del orgullo gay. Luego puso una canción romántica y él cantando. Entonces, ¿qué decía él? La iglesia necesita modernizarse. La iglesia necesita estar a la vanguardia, ser más moderna. ¿Para qué? Para ser más atractiva a las personas. Y si uno lo piensa, pues la gente que no estudia la Biblia, que no lee la Biblia, que no tiene discernimiento espiritual, dice, sí, tienes razón. Necesitamos ser más influyentes en el mundo. Entonces la iglesia se vuelve ¿cómo? Como el mundo, para atraer al mundo. Pero miren, el cumplimiento de la gran comisión, el avance del reino de Cristo no depende de cuánto se modernice la iglesia. Depende de cuán fiel nosotros seamos a la predicación del evangelio de Cristo, porque Cristo mismo lo hizo, ya lo vamos a ver. Pero miren, la influencia del cristiano en el mundo no depende de cuánto se adapte al mundo. Lo mismo sucedió en su presencia, ¿no? ¿Qué hicieron en su presencia? Igual, el 31 de octubre, reunión de mujeres, lo pueden buscar. Superwoman, ahí lo pueden buscar ustedes, Superwoman, su presencia. Sale una mujer disfrazada de la Mujer Maravilla y entonces empieza ella a cantar. Repitan conmigo, venimos a pasarla bueno. Y todas las mujeres, venimos a pasarla bueno. Y los primeros 10 minutos fueron de eso. ¿Quiénes están disfrazados en el público? Y allá se levantaba la gente. Bueno, ustedes hagan un paso, hagan un baile, y allá las mujeres se ponían a hacer coreografía. Por allá en el otro lado también hagan coreografía. ¿Por qué la iglesia ha llegado a esos niveles? Primero porque no hay discernimiento espiritual, no hay conocimiento espiritual, y sencillamente porque esos pastores piensan que la iglesia debe ser atractiva e influyente al mundo para que más personas vengan. No es así. El cumplimiento del reino de Cristo está garantizado por Él mismo, porque Él lo prometió. Yo edificaré ¿qué? Mi iglesia. ¿A quién le pertenece la iglesia? A Cristo. ¿Y quién es el que va a cumplir el avance de la gran comisión?
Cristo mismo. Dice Hechos 2 que Él añadía a la iglesia, ¿a quiénes? A los que habían de ser salvos. ¿Quién es el que trae a las personas salvas a la iglesia? Cristo. ¿Qué es lo único que tiene que hacer la iglesia? ¿Show? ¿Espectáculo? ¿Danzas? ¿Teatro? ¿Películas? No. ¿Cómo Cristo avanzó el reino? Miren, Marcos 1, 14, 15. Marcos 1, 14, 15. ¿Qué dice el versículo 14? Miren lo que dice, Marcos 1, 14. Después que Juan fue encarcelado, miren esto, ¿qué hizo Jesús? Jesús vino a Galilea haciendo ¿qué? ¿Obras de teatro? No. ¿Show? No. ¿Qué hizo? Predicó. Bueno, ¿y qué predicó? El evangelio del reino de Dios. ¿Cómo avanzaba Cristo su reino? ¿Haciendo qué cosas? Predicando el evangelio, predicando el reino. ¿Y qué decía? El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios, ¿qué? Se ha acercado. Recíbanme en su corazón. ¿Sí? No. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Cómo avanzamos el reino de Cristo? Predicando el evangelio y llamando a las personas ¿a qué? Al arrepentimiento. Miren, es Dios el que va a cumplir su reino, su obra y su misión. Mi preocupación no es atraer gente. A mí no me interesa atraer gente. A mí me interesa predicar fielmente el reino de Cristo porque Cristo va a añadir a esta iglesia los que han de ser salvos. Cristo es el que se encarga de que la iglesia crezca. Si Él quiere que siempre sean 5, siempre van a ser 5. Pero eso es para la gloria de su nombre. La preocupación de la iglesia no es por creer. La preocupación de la iglesia, ¿cuál es? Ser fiel al evangelio de Cristo. Porque ¿qué pasa con los pastores? Estamos hablando de la influencia del reino de Cristo. Cómo el reino de Cristo va a permear todo y se va a manifestar finalmente el reino de Cristo. Pero mi preocupación no debe ser, ay, ¿qué hago para entretener a estas personas? ¿Qué show? ¿Será que les pongo una película? ¿Qué hago con ellos? Los voy a entretener. Voy a apagar las luces y voy a poner luces sobre mí. No, miren, lo único que Cristo hacía para avanzar el reino de Dios, ¿qué era? Predicar el evangelio. No solo lo hizo una vez, miren Lucas 8.1, Lucas 8.1. ¿Lo tienen? Lucas capítulo 8, versículo 1. Aconteció después que Jesús, ¿qué hacía? Iba por todas las ciudades y aldeas, ¿haciendo qué cosa? Predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. ¿Y los 12? ¿Cuál era la misión de Cristo? Predicar. ¿Qué predicaba? El evangelio. No tienes que hacer nada más. Predica el evangelio. Siempre van a ser 5. Gloria a Dios por aquellos 5 que Él ha salvado por la predicación de su palabra. Si Él en su soberanía determina que sean más, gloria a Dios porque Él usa la iglesia para el evangelio de su reino. La labor del pastor no es preocuparse, o de la iglesia, no es preocuparse por, ay, no está viniendo la gente, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Necesitamos atraer más gente. Hagamos reunión de disfraces este 31 a ver si la gente viene. O hagamos cosas, o hagamos actividades, o hagamos tantas cosas. No se trata de eso. La labor central de una iglesia es predicar ¿qué? El evangelio. La iglesia no necesita ser atractiva al mundo. No lo necesita. Miren, Dios mío. El cristianismo de hoy en día, el muchacho Camilo y Eva Luna, son famosos por ser cristianos. Y en una entrevista que dijo, bueno, van a ser mi hija, mi hijo, mi hija, ¿pueden creerlo? Un cristiano hablando de hijes. Él se cree cristiano porque canta 2 o 3 canciones bonitas, pero está completamente perdido en su mente. ¿Por qué? Porque muchas veces los cristianos tratan de adaptarse a los cambios sociales que están sucediendo en el mundo. Y muchos pastores lo dicen, no, es que hay iglesias que se quedaron rezagadas, ¿no? Dicen ellos, se quedaron rezagadas con himnos antiguos y haciendo todo muy a la antigua. Son iglesias que se están quedando rezagadas. ¿Nosotros qué necesitamos? Ir a la vanguardia, ser más influyentes con obras de teatro, con música, con reggaetón al interior de la iglesia. En Bogotá se celebra una cosa que se llama un festival cristiano.
El año antepasado, el año pasado no, sino el antepasado lo celebraron en el Castillo Marroquí. ¿Qué hacían en ese festival cristiano? Ustedes lo pueden buscar en internet. Ponen música electrónica, ¿no? Y entonces todos empiezan a saltar, música electrónica, todos se empujan. Se me olvidó el nombre que hay aquí en el Simón Bolívar. Gospel al parque. ¿Qué hacen en Gospel al parque al que he ido Gospel al parque? Los muchachos empiezan a hacer pocos. Es como ir a rock al parque. Bueno, vas a Gospel al parque y sucede lo mismo. Porque las personas piensan que la iglesia debe transformarse para adaptarse al mundo. No, no. Lo único que debe hacer la iglesia es predicar con fidelidad el evangelio de Cristo, y de los números, ¿quién se encarga? Dios. Del avance del reino, ¿quién se encarga? Dios. Un predicador no es bueno porque vaya mucha gente a su iglesia, no. Un predicador es bueno en el sentido de las comillas bueno, es porque predica fielmente el evangelio de Cristo. Miren, yo no voy a ser juzgado por si venían 5 personas, 10 personas, 20, 10,000 personas. Yo no voy a ser juzgado por eso. Porque ¿quién añade a la iglesia? Dios es el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Dios me va a juzgar por qué tan fiel fui yo al evangelio de Cristo o no. Jesús lo hizo, lo están viendo. Miremos otro pasaje. Lucas 6:20. ¿Cuál era su predicación? ¿Cuál era su predicación? La predicación de Jesús. Mírenlo ahí. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía que: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro ¿qué es? El reino de Dios. Miren la predicación de Jesucristo, ¿de qué trataba? Del reino. ¿Se acuerdan en Marcos? El reino está aquí. Iba por todas partes anunciando ¿qué? El reino. Bienaventurados ¿quiénes? Los pobres. No los pobres económicamente, sino los pobres en espíritu, que reconocen que son pecadores, que han pecado contra Dios y claman a Dios por salvación. Bienaventurados estos pobres, porque de ellos ¿qué es? El reino de Dios. Miren un momentico Hechos 1:3. En Hechos Jesús ya resucitó y después de resucitar se quedó 40 días con los discípulos. Y durante esos 40 días que Jesús estuvo después de resucitado, ¿qué hizo en Hechos 1 en el capítulo 3? A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de ¿qué? ¿Cómo prosperar? ¿Cómo tener una mejor empresa? No. ¿Cómo aumentar mis finanzas? No. ¿Qué era lo que hablaba Cristo? El reino de Dios. Lo hizo desde el principio y lo hizo hasta el final. Ahora, hoy vamos a determinar qué es el reino de Dios. Porque si yo les preguntara, bueno, ¿qué es el reino de Dios? Creo que muchos empezaríamos a pensar, ¿y qué será el reino? ¿Qué querrá decir el reino de Dios? ¿Qué querrá decir con esas palabras? Vamos a mirarlo un poquito. Volvamos a Lucas. Y vamos a unir este pasaje con el pasaje anterior. Recuerden que todos los pasajes de la Biblia tienen un hilo conductor, ¿sí? ¿Recuerdan qué pasó en el pasaje anterior? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Más o menos. ¿Qué pasó? Jesús estaba en una sinagoga, estaba enseñando, día de reposo, y había una mujer que allí hace 18 años que ¿qué le pasaba? Estaba encorvada. Un dolor de espalda increíble, no me lo imagino, un dolor de espalda debía ser muy tormentoso. ¿Por cuánto tiempo? Por 18 años. ¿Y Jesús qué hizo? Mujer, la vio, la llamó y ¿qué le dijo? Eres libre de tu enfermedad. Puso la mano sobre ella y en ese instante ¿qué pasó? Se enderezó. El poder de Cristo manifestado. No es como las sanidades de hoy que necesitan rehabilitación, ¿no? Y vas a terapias y después de 6 meses de rehabilitación, el ministro se atribuye el milagro a él mismo. No. Estas sanidades de Jesús, ¿cómo eran? Instantáneas. ¿Necesitaba fisioterapia? No. Todos sus músculos inmediatamente quedaron en el lugar correcto. La columna le quedó derecha, quedó bien. El poder de Cristo manifestado. Y eso es, miremos un momentico Lucas 13, en el versículo 13. ¿Qué hizo esa mujer? Glorificó a Dios. Ahora, ¿quiénes estaban glorificando a Dios? Al final, miren al final, el 17. Al decirle estas cosas, se avergonzaban ¿qué?
todos sus adversarios. Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Miren, la mayoría de ellos, de los que se alegraron, no eran creyentes verdaderos. ¿Por qué lo sabemos? Porque al final del ministerio de Jesús, Jesús, el mejor predicador del mundo, ¿cuántos discípulos tenía al final? Dice que había 500 en Galilea y 120 en el aposento alto. Entre los dos grupos, un ministerio de 3 años, el mejor predicador acumuló un número de personas ¿de cuánto? De 620, que no es muy alto. De hecho, durante los 3 años de ministerio, ¿con cuánto? Con 12, solo con 12. Sus números crecieron ¿cuándo? Cuando resucitó. Pero antes de resucitar, sus números eran más bien pequeños. Hubo algunos 70, ¿se acuerdan? Los 70 que envió. Entre los 70 y los 12 nos suman más de 100 personas en 3 años de ministerio. Podríamos decir a nivel humano que el ministerio de Cristo era exitoso. Tal vez no. 3 años de ministerio predicando por todas las regiones. Tal vez su ministerio no parecía muy fructífero. Parecía que no crecía a los niveles que los discípulos esperaban. Miren, desde la perspectiva humana, ni siquiera para los discípulos parecía que el reino se estaba manifestando. Piensen un momentico conmigo. ¿Quién es un rey? Pensemos en un rey. Nosotros pensamos en un rey y ¿qué pensamos? Realeza, majestad, un vestido como de lino fino. Un rey que tiene un palacio, un rey que tiene un ejército. ¿Y Jesús qué estaba diciendo? Soy un rey. Bueno, y tu reino no es visible, no es de este mundo. Bueno, y tu vestimenta, tu ejército, tus finanzas de rey, ¿qué clase de rey eres? Si nosotros lo miramos desde una perspectiva humana, carnal, el reino de Cristo, ahí no había ningún reino. Parecía que el reino no se estaba manifestando, porque solamente un grupo de personas le estaba dando gloria a él. Miren, el ministerio de Jesús empezó muy exitoso, ¿se acuerdan? Con Lucas lo vimos. ¿Cómo se desarrolla el libro de Lucas? ¿Quién se aparece? El ángel, ¿se acuerdan? ¿Y a quién se le aparece? ¿Se acuerdan? A Zacarías y a Elizabeth. ¿Y qué les dice? De ustedes van a ser ¿quién? El precursor del Mesías, Juan Bautista. Y luego el ángel, ¿a quién se le aparece? A María y a José. ¿Y qué les dice? De su vientre van a ser Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús, quien salvará a sus pueblos de sus pecados. Y luego ¿a quién se aparece el ángel? ¿Se acuerdan? A los pastores que están aquí pastoreando y les dice: ha nacido el rey. En un principio la manifestación parecía que bien, todo va bien. Luego ¿quién aparece? ¿Se acuerdan? Juan Bautista. ¿Dónde aparece Juan Bautista? En el Jordán. ¿Y qué hacía Juan Bautista? Predicaba el reino. Y dice en Lucas que toda Judea y que toda Jerusalén venían a él. ¿Y qué les decía Juan? Arrepiéntanse. ¿Quién viene? El Mesías. Viene el rey de Israel. Arrepiéntanse y bautícense aquí conmigo para perdón de sus pecados. Y al principio el ministerio fue creciendo. Y de repente aparece ya Jesús a sus 30 años. ¿Y qué dice Juan? He aquí el Cordero de Dios. Síganlo a él. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Y entonces cuando Jesús empieza a predicar, ¿qué pasa? Multitudes venían a él. El principio del ministerio de Jesús parecía un ministerio exitoso, próspero. Pero ¿qué pasó allí? Que cuando Jesús empezó a hablar del reino, a los fariseos no les gustó. Y de hecho los fariseos dijeron: este hombre no nos conviene, porque este hombre habla mal de nuestra religión. Este hombre hace que la gente no confíe en nosotros. Necesitamos deshacernos de este hombre. Este Cristo, este Jesús es una amenaza a su estructura religiosa. Ellos tenían que deshacerse finalmente de él y lo hicieron, porque Jesús ya les empezaba a estorbar, les era incómodo. Ahora, ¿cuál fue la estrategia que los fariseos utilizaron para desacreditar a Cristo? ¿Se acuerdan? Tiene demonio, está endemoniado. Ignoraron sus milagros y dijeron: Jesús está endemoniado, no le escuchen. Y ese cuento lo compró toda la gente. La falsa doctrina siempre las personas la siguen.
Y dijeron que ignoraron sus milagros y dijeron que todo lo que hacía era por el poder de Satanás. Cuando vamos llegando al final del ministerio de Jesús, Jesús está más solo. Si nosotros lo miramos humanamente, no parece un reino glorioso, ¿no? ¿Quiénes eran sus discípulos? Hombres, hombres que lo habían dejado todo. Barcas, Mateo era recaudador de impuestos, dejó todo. Juan y Jacobo, que estaban en la empresa de su papá, ¿qué hicieron? Dejaron todo. Y seguían a Jesús. Ahora, ellos andaban con finanzas. Esta noche nos quedamos ¿en dónde? ¿Dónde nos quedamos esta noche? ¿Se acuerdan? Las zorras tienen guarida, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ellos andaban al límite, andaban a ras. Entonces piensen en ese, a Jesús, sus 12, ¿parece un rey? No. ¿Parece un reino glorioso? No. Más bien parece que la esperanza del reino no está por allí. Porque miren, ante una sanidad, ahora sí conectando el pasaje, ante una sanidad como la que nosotros estábamos viendo de la mujer, ¿qué debió haber sucedido en toda la sinagoga? Que toda la gente que hiciera diera gloria a Dios, se maravillara, pero solamente unos pocos, realmente, genuinamente, de corazón, de conversión, estaban dando gloria a Dios. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Su esperanza en sus discípulos de un reino comenzaba a disminuir. ¿Qué clase de reino esperaban ellos? Siempre piensen en eso. Piensen en eso. Antes de que Jesús apareciera y naciera, antes de eso, ¿cuál era la esperanza que ellos tenían de un reino? Piensen en el Antiguo Testamento. ¿Cuál fue el reino más glorioso del Antiguo Testamento? El de David y el de Salomón. Ahora, ¿cómo fue el reino de David? Próspero, glorioso, derribó a los filisteos, su territorio se ensanchó. Ellos pensaban que el reino del Mesías iba a ser un reino como el rey David. Entonces ellos, ¿qué esperaban? Que llegue el Mesías, destruya a los romanos, ponga su trono en Jerusalén y nosotros reinaremos con él. Esa era la esperanza mesiánica que ellos tenían. De hecho, ustedes no sé si se acuerdan de Juan Bautista. Juan Bautista, ¿qué le pasó estando en la cárcel? ¿Se acuerdan? Le dijo a sus discípulos, vayan y pregunten a ver si sí es él. Porque la esperanza del Mesías que teníamos parece que no está siendo manifiesta en él. ¿Y qué hizo Jesús ese día? ¿Se acuerdan? Milagros, resucitó, sanó, milagros, 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 milagros. ¿Y qué le dijo a los discípulos de Juan? Vaya y díganle a Juan, lo he visto. Los cojos andan, los ciegos reciben la vista, los muertos son resucitados, el reino está presente, está aquí. No es como ellos lo esperaban, físico, tangible, visible, no. Ha llegado un reino que es espiritual, donde el rey es Dios y donde Él gobierna en el corazón de aquellos que se arrepienten y creen en Él. Ellos esperaban un reino visible, físico, y Él vino a ofrecerles un reino invisible, donde Él primero necesitaba restaurar el corazón de aquellos que estaban perdidos en sus delitos y pecados, para que Él pudiera reinar en el corazón de ellos. Es asombroso. Entonces miren, si Jesús era un rey, ¿se acuerdan la entrevista con Pilato? ¿Qué le preguntó Pilato? ¿Él es rey? Le preguntó. Pero su pregunta es en tono sarcástico, ¿sí? No es una pregunta, ¿eres un rey? No, eres un rey, se está burlando de él. ¿Y Jesús qué le dice? ¿Se acuerdan? Mi reino no es de este mundo. En este momento mi reino no es visible. Entonces, si él era un rey, no era un rey visible. Y si tenía un reino, no era un reino visible. Entonces, miren, esa forma de reino y la forma actual del reino de Dios no es un reino visible, es un reino invisible. El mundo no ve hoy en día a Jesús como rey más de lo que se veía entonces. Ahora, cuando ellos se van acercando a Jerusalén, piensen en los discípulos, piensen en ellos, que nosotros ya conocemos cómo terminó toda la historia, ¿me entienden? Y nosotros hemos visto cómo el cristianismo ha avanzado en el mundo, pero ellos no lo sabían. ¿Ellos cuántos eran? Eran 12. Y su rey estaba en un momento en una cruz, crucificado, muerto. Piensen en ellos, en los discípulos al pie de la cruz, en Juan, que fue el único que estaba allí. Y el reino, y el rey,
y la gloria del rey. Este es un hombre que está muerto, está crucificado. Parece que el reino que hizo se esfumó, se les fue entre las manos. Por eso la parábola que Jesús va a contar en este pasaje es supremamente importante. Miremosla ahora sí, Lucas 13, Lucas 13. Lucas 13, 18. Yo no sé cuánto he hablado. Ya. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y qué? ¿Con qué vamos a comparar el reino? Mírenlo, aquí lo dice. ¿Es semejante a quién? Al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Parecen acertijos, ¿cierto? Parecen acertijos, pero es un proverbio muy común de la época. ¿Cuál es el punto? Los pequeños comienzos pueden tener grandes finales. Los pequeños comienzos pueden tener grandes finales. Al principio ellos no se veían como un reino, no se veía a Jesús como un rey glorioso. Al principio ellos estaban, por el contrario, andando así con cosas pequeñas, con necesidades. Dice que Jesús no tenía dónde dormir y los pequeños comienzos pueden tener finales muy grandes para la gloria de Dios. Ay, a mí me encanta leer una y otra vez el diario de David Brainerd. Porque ¿quién era David Brainerd? Muchacho de 29 años, enfermo de tuberculosis. Su papá murió a los 9 años de edad, su mamá murió a los 14 años de edad. Lo echaron de la universidad por hablar mal del rector, que no era cristiano. Estaba en una universidad cristiana y habló mal del rector, que no era cristiano. Lo echaron. Débil, enfermo, sufría de depresiones profundas y murió a los 29 años. A ese instrumento débil, quien escribió su diario, ese diario que él escribió, algo que fue un inicio tan pequeño, permitió que hombres como Hudson Taylor, quien abrió la China, hizo ministerio en la China, William Carey, que es el padre de las misiones, John Wesley, Jonathan Edwards, hombres fueron seriamente influenciados por ese diario. De un niño de 29 años, débil, enfermo, tuberculosis, su ministerio no fue tan grande, solo alcanzó a ver una iglesia de 100 miembros entre los indios, más o menos era como lo mismo que hacían sus otros compañeros. Era un hombre normal, pero ese diario, ese hombre débil que Dios utilizó en un principio para expandir el evangelio y las misiones, al final fue Dios el que lo hizo. Ese pequeño comienzo del reino de Cristo terminó, como lo dice, ¿se acuerdan en Hechos 17? ¿Se acuerdan? En Tesalónica, ¿qué dicen? Ay, estos hombres cristianos que trastornan ¿a quién? Al mundo entero. Para finales del primer siglo el cristianismo ya estaba saturando el mundo entero. Es allí donde se cumplen las palabras de Jesús. ¿Se acuerdan? Jesús dijo, mayores obras que yo harán. ¿En qué sentido? No en resucitar muertos, porque nadie puede hacer las obras de Cristo, no en sanar enfermos, en que la misión de Cristo solamente ¿cuántos países alcanzó la misión de Cristo? ¿Cuántos países alcanzó el ministerio de Jesucristo? 1, Jerusalén. Mientras que el apóstol Pablo ¿a cuántas naciones llegó? Llegó hasta Roma, llegó a España. El evangelio del reino estaba llegando ¿a dónde? A todo el mundo. ¿Sus obras fueron mayores de las de Cristo? Sí. El primer sermón de Pedro. ¿Cuántas personas se convirtieron en el primer sermón de Pedro? 3,000. En el segundo, ¿se acuerdan? 5,000. Los números empezaron a crecer. Lo que empezó como algo muy pequeño, empezó a crecer. Esa es la analogía que Jesucristo está haciendo aquí. Tranquilos, tranquilos. El reino ahorita, le dijo a sus discípulos, el reino ahorita parece ¿qué? Pequeño. Y parece tan pequeño como un grano de mostaza. Pero no se preocupen, finalmente Dios establecerá su reino y hará que su reino avance para la gloria de su nombre. Ahora, las dos imágenes que vemos aquí, una es agraria y la otra imagen es panificadora. ¿Sí es claro? Entonces miren, más o menos una semilla de mostaza podía crecer 3 metros de alto, 3 metros de alto. Algunas 4, pero más o menos 3 metros de alto. Y 5 metros de diámetro. Era una gran planta. Ahora, miremos Mateo 13:32.
Desde el 31, ¿lo tienen? Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante a ¿qué? Al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña ¿de qué? Entonces aquí se levantan los ateos. Dicen, mentira, Jesús no es Dios. La semilla de mostaza no es la más pequeña. Hay otras más pequeñas, como la de, por allá busqué yo una orquídea, no me acuerdo el nombre. Hay muchas semillas más pequeñas. Jesús se equivocó. Jesús no es Dios. El problema es que ellos no leen en el griego. En el griego la semilla, la palabra semilla es esperma. ¿Y qué significa? Esa semilla hace referencia a plantas de jardín que son comestibles. ¿No son todas las semillas del reino vegetal? No. Jesús está diciendo que la semilla de mostaza es la más pequeña entre las plantas que se siembran en el reino vegetal que se pueden comer o que pueden utilizarse como condimento. Miren, un estudioso en la Universidad de Dallas tenía muchísimas y él confirmó lo que dice la Biblia. Él dice, sí, en la época de Jesús, la semilla conocida más pequeña de un huerto, de jardín, que se puede sembrar y se puede comer, es la semilla de mostaza. La semilla de tabaco no llegó sino hasta el siglo XVI y es oriunda de los Estados Unidos. Entonces Jesús no estaba equivocado, Jesús no estaba diciendo mentiras. Realmente la semilla de mostaza es la más pequeña entre las semillas de jardín que se pueden sembrar y que crecen y dan fruto y se pueden comer esas semillas. ¿Sí es claro? Entonces, aquí ¿qué nos dice Jesús en el 32? A la cual, muy bien, la cual es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido, ahí está, miren, es la mayor ¿de qué? De todas las hortalizas, de todas las plantas que se pueden comer. No está hablando de orquídeas o de cosas en general, no. Está hablando de plantas en un huerto que se pueden comer. Ahora, miremos nuevamente Lucas 13. Y miremos el versículo 18. Perdón, el 19. Es semejante a ¿qué? Al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo, dice allí, anidaron en sus ramas. Muy bien. Esta frase no solamente Jesús quería ser preciso científicamente, sino que esta frase también era proverbial. Por ejemplo, los judíos hablaban de una gota de sangre tan pequeña como una semilla de mostaza. O hablaban de una pequeña infracción de la ley de Dios como el tamaño de una semilla de mostaza. O los rabinos hablaban de una mancha o imperfección tan pequeña como una semilla de mostaza. Entonces, ¿cuál es el punto de Jesús? Hay una semilla pequeña que se siembra, pero que va a tener un crecimiento exponencial. Jesús en un principio y su ministerio no parecía un rey glorioso, no parecía que el reinado se fuera a establecer, pero eso que empezó tan pequeño iba a tener un crecimiento exponencial. ¿Qué les está diciendo Jesús a sus discípulos? Tranquilos, el reino va a crecer. Y el reino va a crecer tanto que las aves van a anidar en él. Para nosotros como iglesia eso debe ser algo maravilloso, entender eso. Nada puede detener el crecimiento del reino de Cristo. ¿Saben cuál es la religión más grande del mundo? El cristianismo. Es la religión más grande del mundo. Bueno, sabemos que hay muchos falsos, pero en nombre, la religión más grande del mundo es el cristianismo. Se cumplió. Para el primer siglo el cristianismo ya había saturado todo el imperio romano. Para el siglo tercero, para el siglo cuarto, el imperio romano hizo oficial el cristianismo como la religión oficial. ¿Por qué? Porque cumplió. La iglesia no necesita cambiar sus estrategias, sus métodos. La iglesia no necesita ser atractiva al mundo. No, la iglesia necesita predicar fielmente el evangelio de Cristo. Si al incrédulo que viene a la iglesia no le gusta, pues no volverá. No estaba llamado para ser salvo, sencillo. Si los que permanecen siguen creciendo en la fe, ¿es por quién? Por la misericordia de Dios, quien hace que aquellos que escuchan su palabra se caiga en su corazón y dé un fruto al 30, al 60, al 100 por uno.
conmigo 1 Timoteo. Primera de Timoteo 4. Perdón, 1 Timoteo 1, perdónenme. 1 Timoteo 1. Si ustedes miran, no se duerman. Se está durmiendo. Si usted está durmiendo, cambie de silla. 1 Timoteo 1 al 1:2. Si ustedes ven, es salutación, ¿lo ven? Es la salutación, el saludo. Pero miren en el versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandasen algunos que por amor de Dios, ¿qué? No enseñen diferente doctrina. No improvisen en la iglesia, ¿no? Improvisen en sus trabajos. ¿Quieren improvisar? Improvisen en sus trabajos, en sus casas, en todo lugar pueden improvisar. ¿En dónde no deben improvisar? En la iglesia. No enseñen, por favor, diferente doctrina. No se pongan a hacer cosas diferentes. La iglesia de Cristo es fiel. Lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto mismo que has oído de mí, encarga y enseña a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Lo están viendo? La influencia del reino de Cristo es por el poder de Cristo, no por las estrategias que el pastor utilice. No es porque yo me ponga a contar chistes acá. Yo me puedo poner a contar chistes, pero eso no me va a hacer más influyente para avanzar el reino de Cristo. ¿Cómo avanzamos el reino de Cristo? Predicando fielmente la palabra de nuestro Señor. Es la única manera. La predicación del evangelio es lo que hace que el reino avance. No mis estrategias, no mis chistes, no haciendo que la iglesia sea más como el mundo, no. Solamente la predicación del evangelio. ¿Lo ven? Volvamos a Lucas 13. Ahora, miren lo que dice. Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande. Ahora, ese árbol fue tan grande y sus ramas fueron tan robustas que ¿qué pasó con las aves del cielo? Las aves del cielo hicieron un nido en él, hicieron sus ramas en él. ¿Qué es algo inusual en las plantas de jardín? Sí, pero este árbol tuvo un crecimiento tan grande que las aves venían sobre él. ¿Cuál es el punto del Señor? El crecimiento externo del reino está garantizado por él. Uno mirando a Jesús y a sus discípulos, uno no diría, aquí no está el reino. Uno mirando a Jesús y sus discípulos. De hecho, miren este pasaje, Lucas 17:20. ¿Lo tienen? Miren esto, los fariseos. Preguntando por los fariseos, ¿qué? ¿Qué le preguntaban los fariseos? ¿Por qué? Porque ellos no veían a Jesús como rey, no veía que él estuviera trayendo ¿qué? El reino. Ellos no sabían que el reino estaba entre ellos. Entonces Jesús, ¿qué les dijo? Miren lo que les dijo Jesús. ¿Lo tienen? El reino de Dios. ¿Y qué les dijo? Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y le dijo, ¿el reino de Dios qué? ¿No vendrá con pompa? ¿No vendrá con espectáculo? ¿No vendrá con trompetas? No ha venido así. Miren lo que les dice. Ni dirán, helo aquí o helo allí. Miren lo que dice Jesús, porque ¿qué? He aquí el reino de Dios, ¿dónde está? Aquí está, presente entre ustedes. No ha venido con pompa, con espectáculo. Entonces miren, para que ustedes empiecen a entender, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios, primero, es la esfera de la salvación, donde Dios es el rey de aquellos que por la fe han venido en arrepentimiento a conocerle y el reino del corazón de ellos. El reino que Cristo vino a traer inicialmente es un reino visible. ¿Y ese reino está hoy vigente? Claro que sí. Cristo gobierna en el corazón de aquellos que por la fe han venido a creer en Él. ¿Pero solamente será un reino invisible? No. Porque al final nos habla de un reino físico, visible, literal, que se consumará ¿cuándo? En la segunda venida de Cristo. Miren estos pasajes, estos pasajes.
Miren conmigo. No. Primero, no vamos a entender eso todavía, perdónenme. Jesús dice que las aves vinieron sobre él, sobre ese árbol frondoso y glorioso. ¿Qué significa eso? Miren conmigo Daniel 4. ¿Quiénes son las aves? El árbol es el reino. ¿Quiénes son las aves? Las aves son aquellos que no son del reino, son aquellos que no son del reino. Aún ellos se beneficiarán de él. Las aves no son del reino, no pertenecen al olivo, no pertenecen a las ramas. Las aves son un agente externo, pero aún esas aves se beneficiarán del reino de Dios. Miren un momentico Daniel 4 del 10 al 12, ¿están conmigo? Dice así, estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba ¿en dónde? En mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra, miren la misma imagen, ¿qué? Un árbol cuya altura ¿qué? Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba ¿hasta dónde? Y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Sus hojas, su follaje ¿cómo era? Hermoso, y su fruto abundante, y había en alimento para todos. ¿Sí lo ven? En ese árbol había alimento ¿para quién? ¿Qué es el árbol? ¿Alguien sabe quién es el árbol? Babilonia. No, en este pasaje es Babilonia. Entonces miren, ¿cómo funciona la imagen del árbol grande? Babilonia funcionó como un reino que trajo abundancia y fruto ¿a quiénes? A todos los que estaban en ese reino. El imperio babilónico fue grande. ¿Y cuál es la imagen? Un árbol que crece, se hace frondoso y da fruto a todas las naciones. ¿Lo están viendo? Miren lo que dice en el versículo 13. Dejémoslo ahí. Miren el versículo 14. Y clamaban fuertemente y decía, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves. Está hablando de la destrucción de Babilonia. Entonces miren, en el Antiguo Testamento, la imagen de un árbol que crece es una imagen de un reino que trae beneficio, prosperidad, salud, esperanza a aquellos que se acogen en ese reino. No solo funciona en Babilonia, miremos otro ejemplo, Ezequiel. Miren Ezequiel conmigo, está antecitos de Daniel, ¿hay antecitos? Ezequiel 31, el versículo 3. ¿Lo tienen? Miren esto, he aquí era el asirio, otra vez, otro árbol, ¿qué? Cedro en el Líbano. ¿Y cómo era ese árbol? De hermosas ramas, de frondoso ramaje y de grande altura, y su copa estaba entre densas ramas. Las aguas lo hicieron crecer, lo encumbró el abismo, sus ríos corrían alrededor de su pie y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Por tanto se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo y se multiplicaron sus ramas, y a causa de las muchas aguas se alargó su ramaje que había echado. En sus ramas, miren esto, hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas. ¿De qué nación está hablando? De Asiria. Asiria en un periodo de tiempo fue un árbol muy grande que dio fruto y cobijó a muchas naciones. Entonces, ¿cuál es la imagen que estamos viendo en Lucas? En un momento, el reino crecerá tanto que beneficiará a todas las naciones. ¿Cuándo será eso? En el milenio. ¿Cómo nosotros lo sabemos? ¿Cómo nosotros sabemos del milenio? Miren un momentico conmigo. Denme un segundito. Aquí está. Miren conmigo el Salmo 72. El Salmo 72. Miren el Salmo 72, 1, ¿qué dice? ¿Qué dice el salmista? Oh Dios, ¿lo ven conmigo? ¿Estoy solo? ¿Se durmieron? ¿Volvemos a empezar? Oh Dios, ¿da qué? Da tus juicios ¿a quién? Al rey. ¿Y tu justicia a quién? Ahora, ¿quién es este rey? ¿Quién es este rey? Miren lo que dice el versículo 2. ¿Él qué hará? Juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos ¿con quién? Con juicio.
Los montes, miren esto, los montes ¿qué harán? Llevarán paz al pueblo y los collados. ¿Quién es este rey? ¿Quién es este hijo del rey? Pues Cristo el Mesías. ¿Cómo lo sabemos? Miren lo que dice el versículo 7. Miren el versículo 7. Florecerá en sus días ¿qué? ¿Qué va a pasar en el reino del Mesías? ¿Qué va a haber? Justicia en todo el mundo. En todo el mundo va a haber justicia. ¿Qué más va a suceder? Y muchedumbre de paz. Hasta que no haya. Ahora, ¿cómo será ese reinado del Mesías? ¿Cómo será en el versículo 8? Dominará de mar a mar. ¿Y desde el río hasta dónde? No sé cómo los que no creen en un reino literal leen este pasaje. No sé cómo lo leen. Porque nosotros vemos que en la primera venida de Cristo esto no se cumplió. En la primera venida de Cristo esto no se ha cumplido. ¿Cristo dominó de mar a mar? No, solo reinó ¿en dónde? En Jerusalén. Pero en su segunda venida, Cristo, el Rey glorioso, ¿de dónde a dónde dominará? De mar a mar. Y miren el versículo 9. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán. A Cristo vendrán, en el versículo 10, los reyes ¿de dónde? De Tarsis y de las costas estarán presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes del mundo, los presidentes, todo gobierno, ¿qué va a hacer? Se postrará delante de él en su reino literal milenial aquí en la tierra. Eso es lo que Cristo está diciendo. Lo que empezó con poquito terminará en un reino glorioso donde todas las naciones vendrán a postrarse delante de él de manera física, literal, por un periodo de 1000 años. Hay tantos pasajes. Miren Miqueas 2. Pudiéramos, si los leyera todos, nos quedábamos aquí. Pero miren Miqueas 2. Miqueas 2, versículo 12. De cierto, miren esto, de cierto que te juntaré todo, Jacob. ¿Sucedió eso en la primera venida de Cristo? Te juntaré todo, oh Jacob. Recogeré ciertamente ¿a quién? Al resto de Israel. ¿Y qué haré? Los reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco, harán estruendo por la multitud de hombres. Ahora, miren esto. ¿Subirá quién? El que abre caminos delante de ellos. Abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos. Esto no se ha cumplido, no se ha cumplido nunca en la primera venida de Cristo. Esto no se cumplió. Falta el cumplimiento de estas profecías. Miren el capítulo 5, miren el capítulo 5 de Miqueas. El capítulo 5, en el versículo 2. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Miren el versículo 4. ¿Y qué pasará? ¿Y él qué? Estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros porque ahora será engrandecido ¿hasta dónde? ¿Pasó eso en su primera venida? No. Hay promesas que faltan por cumplirse y se van a cumplir de manera literal en el reino milenial. ¿Por qué decimos que es un reino milenial? Miren Apocalipsis. Versículo 20. En el 4, Apocalipsis 24. ¿Lo tienen conmigo? Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, los creyentes. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Miren esto, ¿qué va a pasar con los cristianos? Y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. 1000 años literales, 1000 años literales. Donde el desierto reverdecerá, donde toda Jerusalén, miren, el centro del mundo, ¿qué va a ser? Jerusalén. ¿Quién será el rey? Cristo.
Y Cristo va a ser el gobernante que va a regir desde Jerusalén ¿a quién? A todas las naciones. ¿Quiénes se van a beneficiar de ese reino? Los cristianos. ¿Tú crees que la vida acaba cuando mueres aquí? No. Ahí empieza la vida, en Cristo. 1000 años con Cristo. Y no solo 1000 años, un reino eterno con Él. ¿Quién garantiza el cumplimiento de este reino? ¿Que haga show en la iglesia? ¿Que hagamos estrategias, marketing? Rick Warren, todos conocen a Rick Warren. Ese es famoso. ¿Qué hace Rick Warren cuando va a abrir una iglesia? Envía una encuesta por todas las puertas preguntando, ¿qué le gustaría encontrar en la iglesia? ¿Música? ¿Qué clase de música? Él hace su iglesia de acuerdo a lo que al mundo le gusta. ¿Qué clase de iglesia es? Mundana. Ahí no hay Cristo, no hay predicación de la palabra, no hay evangelio, no hay nada. Porque la iglesia lo único que debe hacer es fielmente predicar el evangelio de Cristo y la extensión de ese reino, ¿quién la garantiza? Cristo mismo. Volvamos a Lucas 13. En la siguiente hora vamos a explicar la segunda porción. No se ponga pesado. Miren Lucas 13. Y terminamos. Este sí no se demora tanto. Y volvió a decir, ¿lo ven? ¿A qué comparar el reino de Dios? Es semejante a qué? A la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo. ¿Cuántos son 3 medidas de harina? Eso es mucha masa. 50 libras. 50 libras más o menos son 100 panes. ¿Ustedes se imaginan? 100 panes. Esa era una imagen familiar. Hacían mucho pan. Para la familia de al lado y para los vecinos que pasaban por ahí, hacían pan. Hacían comida de sobra. Ahora, ¿qué pasa con la levadura? Un poco de levadura va a influenciar ¿qué? ¿Cómo es el avance ahorita del reino de Cristo? ¿Cómo es el avance del reino? Persona a persona. Una persona que ha sido tocado por el Rey Supremo, ha nacido de nuevo, va a empezar a dar testimonio en su vida de Cristo. Y ese testimonio de Cristo en su vida va a ser influencia ¿a quién? A otros. Así es que el cristianismo va a ir creciendo por la influencia del cristianismo dentro de la sociedad. ¿Cuáles son las sociedades que han dado los mejores científicos? Que le han dado libertad a la mujer, que han promovido el desarrollo de una sociedad. Mira los países. Todos esos países fueron influenciados previamente solo por el cristianismo. Porque si hay algo que trae desarrollo, es el cristianismo. Si hay algo que trae libertad a una sociedad, es cristianismo. Personas que se someten a un rey glorioso y están dispuestos a vivir para el rey, pueden influenciar una sociedad. ¿Cómo vino el renacimiento? ¿Cómo vino el renacimiento? Por la Reforma. Fue la que le dio luz a salir de la opresión de la iglesia de Roma y le dio vida a muchos países. Lástima que esos países abandonaron el cristianismo y se entregaron al libertinaje. Los países donde hay libertinaje hoy en el mundo, Alemania, Suiza, la Suiza de Calvino, la Alemania de Lutero, todos los países que fueron influenciados por el protestantismo llegaron a una época de libertad, desarrollo, libertad, medicamentos, hubo una evolución impresionante. Pero cuando esos países abandonaron el cristianismo, se entregaron al libertinaje y nosotros vamos a ver, no sé si nosotros alcancemos a ver su destrucción, pero seguramente van a ser destruidos por la libertinaje que hay en ellos. ¿Cuál es el segundo punto? El evangelio de Cristo. La masa es el mundo, la levadura es el reino. Y el reino va creciendo y va influenciando al mundo por el testimonio de aquellos que han creído en su rey, se han sometido a su rey y viven bajo el gobierno de su rey soberano, que es Cristo el Señor. Amén. Muy bien, yo les invito para que oremos. Señor, queremos dar gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque el cumplimiento de la gran comisión está en ti, está en tus manos. No es por nuestras estrategias, chistes, elocuencia,
que avanzamos el reino, solo por la fiel predicación de la palabra de Dios. Damos gracias, Señor, porque tu palabra lo dice: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eres tú el que avanzará tu iglesia, tu reino, tus propósitos. Eres tú el que establecerá tu reino por 1000 años y un reino eterno, donde juzgarás a las naciones, donde regirás desde Jerusalén. Ayúdanos, Señor, a descansar en ti, en tu fidelidad, en tu amor. Solo tú puedes transformar nuestros corazones. Solo tú puedes hacer la obra en nuestro interior. Solo el Evangelio del Dios bendito puede llevarnos a un nuevo nacimiento para la gloria del Padre. Hoy damos gracias, Señor, en este tiempo por lo que tú nos enseñas, por tu palabra. Nosotros te exaltamos, te bendecimos, te adoramos, damos gloria, Señor, a tu nombre. Y nosotros oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, yo les invito para que abramos nuestras Biblias en 1 Corintios. Si quieres, mi Oscar, ya lo puedes cortar. En el 11, 1 Corintios 11. ¿Lo tienen? Muy bien, miren lo que dice el Señor. Dice así el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahora miren la exhortación del apóstol Pablo es: de manera que ¿qué? Cualquiera que coma este pan y beba esta copa del Señor indignamente, esa persona será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces, ¿a qué nos invita el apóstol Pablo en el versículo 28? Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, en esa iglesia, ¿qué estaba pasando? Había muchos y muchos debilitados y otros estaban muertos. No es que estuvieran durmiendo en el sermón, no, estaban muertos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Si vamos a comer la cena del Señor, cada persona, ¿qué debe hacer? Examinarse a sí mismo, probarse, si es cristiano o no. ¿Cómo nosotros podemos saber si somos cristianos? Bueno, si hemos nacido de nuevo. Entonces, lo normal que uno hace, ¿qué es? Si tú eres bautizado de manera consciente, no de niño, si tú eres bautizado dentro de una iglesia trinitaria, eso es un buen indicio de que puedes comer la cena del Señor. Pero no solo ese es un indicio, sino también mi vida da evidencia de que yo he nacido de nuevo. Amo a Cristo, amo la palabra de Cristo, es evidencia de que yo soy creyente. Si no, mejor que hago, no tomo la cena del Señor. ¿Sí, claro? Entonces mi madrecita, no sé si mi mamá está por ahí. ¿Cómo? Está atrás. Me hace el favor y me ayuda con... Vamos a orar primero. Vamos a orar primero para consagrar la copa y el pan. Primero vamos a orar para consagrarlo. Y cada persona debe probarse a sí misma si de verdad es creyente, si ha nacido de nuevo. Si no, es mejor que no la tome. ¿Listo? Oremos para consagrar la copa. ¿Les parece? Señor, queremos dar gracias en este momento porque nos reunimos como iglesia a conmemorar la cena del Señor. Nos reunimos a conmemorar tu muerte en la cruz por nosotros, para salvarnos, para redimirnos.
para llevarnos, Señor, a vivir para ti, para tu gloria. Hoy te pedimos, amado Señor, que seas tú bendiciendo este pan, bendiciendo esta copa, para que en este momento, Señor, seas tú glorificado. Oramos, Señor, para que tu nombre sea exaltado, para que la obra de la cruz en este momento sea proclamada. Y nosotros confesamos que Jesucristo es el Señor, confesamos que Jesucristo es Dios, que Él es Emmanuel, Dios con nosotros, que Él se ha levantado de los muertos y que todos aquellos que han creído en Él se levantarán juntamente con Él. Por eso nosotros, Señor, oramos para que seas tú bendiciendo este pan, bendiciendo esta copa. Hoy conmemoramos, Señor, el Evangelio del Dios bendito, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hoy recordamos el Evangelio, las buenas nuevas, Cristo muriendo por su pueblo, redimiendo a su pueblo, para todos aquellos que creen y se arrepienten de sus pecados. Oramos consagrando, santificando, Señor, este pan, esta copa, y pedimos, amado Señor, una presencia especial tuya en este momento, Señor, sobre nuestras vidas. Nosotros te bendecimos, te adoramos y nos quedamos delante de ti en este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Entonces, Merced, me hace el favor de repartir el pan y la copa. Y yo les invito para que juntos, mientras tanto, meditemos en el siguiente himno. De la esperanza mía, fuente bendita de la vida eterna, tan solo el alma que en tus fuerzas mía tú me dotas.
Dios te